vamos a tener un webinar sobre la interacción de alimentos y los medicamentos. ¿Sale? Vamos a estar hablando un poquito sobre qué es la interacción como tal, qué medicamentos llegan a interactuar con qué alimentos y bien qué puedo hacer si yo estoy consumiendo algún medicamento y quiero cuidar mi alimentación para que este medicamento no interfiera o no pierda su efectividad en lo que estoy buscando. Es importante recalcar que cuando nosotros vamos a hablar de una interacción fármaco-nutrimento, es porque los nutrimentos son capaces de influir en la función del medicamento. Es decir, pueden extender su acción o disminuir su acción. ¿Y de qué va o cuál es el problema real de esto? Cuando nosotros extendemos la duración del medicamento, usualmente podemos llegar a un cierto nivel de toxicidad, ¿no? O empezar a tener niveles más altos de ese medicamento en nuestra sangre, que en este caso no van a ser requeridos. Y cuando esta interacción disminuye la acción del medicamento, pues entonces no vamos a tener el efecto buscado, el efecto deseado del consumo de este medicamento. Por lo cual es muy importante que nosotros sigamos las reglas prácticamente que nos indica el médico. Nosotros tomamos algún medicamento para mejorar nuestra salud. Si estamos enfermos de gripa, pues entonces tomamos medicamentos para bajar la fiebre, para a lo mejor mejorar el dolor de cabeza, a lo mejor mejorar el dolor estomacal, pero también cuando estamos o ya tenemos alguna enfermedad crónica, pues entonces estamos hablando que con el medicamento tratamos de controlar la glucosa, la presión arterial, los niveles o la actividad coagulante de nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro riñón. Entonces, realmente estamos afectando el cómo ese medicamento me va a ayudar. Ahora, ¿de qué pasa? O más bien, ¿qué pasa todo Cuando ese medicamento me deja de hacer, entonces empiezo, digamos así, como a brincar, ¿no? De la dificultad o incluso el grado de acción de ese medicamento. Prácticamente todos iniciamos con un basal, ¿no? Medicamentos bastante nobles, bastante asertivos o que ejercen una función en nuestro cuerpo bastante directa. Y cuando esos medicamentos nos dejan de hacer, pues prácticamente empezamos a subir. Son medicamentos más especializados, a veces más caros, incluso con mayores efectos adversos, con mayor nivel de toxicidad o en este caso más difíciles de encontrar, ¿no? Hay que resaltar que todos los medicamentos se conocen o tienen un LACME. ¿Qué significa esto? Tienen una liberación, una absorción, una distribución, un metabolismo y una eliminación. Esa es prácticamente la acción de un medicamento. Cuando hablamos de una liberación, nos referimos a en qué momento el medicamento va a poder empezar a salir de, en este caso, el envase que está. Si estamos tomando una cápsula, pues en qué momento la cápsula se está degradando. Si estamos hablando de una tableta, igual. Si estamos hablando de una inyección o de algo oral o de algo tópico, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se va a liberar el medicamento? La absorción, igual. ¿Cómo vamos a nosotros a poder jalar ese medicamento adentro de nuestro sistema? Cuando muchos de los medicamentos realmente son orales, significa que utilizan todo nuestro aparato digestivo para ser absorbidos. Hay medicamentos que se absorben desde la boca, por ejemplo, medicamentos que son sublinguales, hay medicamentos que se absorben desde el estómago, hay otros que se absorben en el intestino y otros más que se absorben en el intestino grueso, por ejemplo. Aparte, tenemos medicamentos tópicos, por ejemplo, las cremitas o las pomadas para el dolor, ¿no? O medicamentos inyectables, algunos antibióticos, algunas vitaminas incluso. También tiene que ver cómo se va a absorber. Ya que lo absorbí, entonces el cuerpo tiene que encargarse de una distribución del medicamento. Porque a lo mejor yo estoy tomando un medicamento
que va para el dolor de cabeza que tengo. Entonces, lo tengo que tomar, lo tengo que absorber y luego distribuirlo hasta la parte donde realmente me está doliendo, ¿no? Después lo metabolizamos, es decir, lo empezamos como a usar, activar. Algunos medicamentos se activan después de algunas horas, tienen efecto prolongado, algunos te ayudan por un par de horas, otros tienen una duración de 24 horas, etc., etc. Y finalmente la eliminación de ese medicamento, ¿no? Entonces hay algunos medicamentos, por ejemplo, que son eliminados principalmente por el riñón. El riñón elimina el 80-90% de todos los medicamentos que nosotros tomamos. El hígado también llega a eliminar medicamentos o ayuda a esta eliminación de los medicamentos de nuestro sistema. Y hay medicamentos que tardan mucho tiempo en eliminarse. Entonces son medicamentos que a lo mejor empiezan a tomar una vez a la semana, una vez cada 3 días, una vez cada 24 horas. Medicamentos, por ejemplo, que el uso es muy corto, ¿no? Medicamentos de cada 6 o cada 8 horas son porque son medicamentos que salen muchísimo más rápido. Entonces, todo esto, ¿por qué lo contamos? Bueno, porque la interacción del alimento con el medicamento puede ser en cualquiera de estos 5 puntos. Puede ser que afecte la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo o la eliminación de mi medicamento. ¿De qué va a depender? Del medicamento en sí y de la interacción realmente que llegue a tener. Entonces, sabiendo todo esto, es por eso que es súper importante seguir todas las instrucciones médicas. Hay muchos medicamentos, ahorita vamos a estar viendo los alimentos, pero hay muchos medicamentos que, por ejemplo, no sabemos si se toman con o sin alimentos. Algunos tienen indicaciones de que se toman en ayunas, otros en las noches, otros en la mañana. Y muchas veces estas instrucciones pasan a segundo plano y entonces no llevamos a cabo un correcto uso de ellos. Los antibióticos, que es uno de los más comunes, son medicamentos que usualmente tenemos mínimo 5 días, hay de 7 hasta 14 días. Entonces, muchas veces nos sentimos bien y prácticamente dejamos el medicamento. Entonces, todo esto va a seguir repercutiendo en nuestra salud y vamos a tener poco efecto, vamos a ver poco resultado del uso de estos medicamentos. Por eso es que hay que ser constantes y sobre todo preguntar, ¿cómo me lo tomo? Muchas veces el error está en cómo nos lo tomamos, no la dosis, no el medicamento, no es mi cuerpo, sino cómo me lo estoy tomando. Y esa pequeña diferencia en si me lo tomo de la manera correcta, entonces el medicamento va a tener un buen efecto en mí y por lo tanto voy a tener el efecto esperado y no voy a tener que estar brincando entre medicamentos porque cada vez se vuelva más complicado, por ejemplo, a lo mejor controlar mi glucosa, ¿no? Entonces, algunos de estos medicamentos interactúan, les puse una lista de alimentos, vamos a ver cada uno y es importante, hay algunos que hablan como en general y otros en medicamentos en específico. Por ejemplo, de lo más conocido y yo creo que es el alimento número 1, que todo el mundo sabe que interacciona o todo el mundo del área de la salud sabe que interaccionan con algún medicamento, que es la toronja. La toronja afecta el metabolismo de demasiados medicamentos, si no es que hasta de todos, porque tiene realmente demasiados antioxidantes, algunas incluso moléculas que llegan a dificultar el metabolismo del medicamento. A veces hace que el medicamento se quede más tiempo en sangre y otras acelera su eliminación. Entonces, es uno de los primeros alimentos que deben ser restringidos o evitados en la dieta cuando estamos tomando algún tipo de medicamento. El otro es el consumo de la leche junto con los antibióticos. Yo creo que es bastante común que el antibiótico sea un poco ácido o pesado en este caso para el estómago, ¿no? Y entonces, como conocemos que la leche suele ser un alimento alcalino que nos cae bien a la pancita, en algunos casos,
tomamos el antibiótico con la leche, ¿no? Para que caiga mejor a la pancita, pero realmente estamos afectando el efecto del antibiótico y entonces no nos recuperamos ni tan rápido y después estamos brincando entre antibióticos más complicados, más agresivos, más difíciles de encontrar, más caros, y esto a veces es por ese simple hecho. El otro medicamento es la uva, el alimento, perdón, es la uva, pero sobre todo la uva roja. La uva roja igual aumenta la tasa en que el medicamento se va a estar eliminando de nuestro sistema. Entonces, si estamos pensando que el medicamento va a durar 8 horas, pues si yo lo consumo con a lo mejor ya me dura 6. Y entonces los medicamentos, a lo mejor si a mí me tocaba el medicamento dentro de 8 horas, pues ya perdí o tengo 2 horas prácticamente vacías en las que no voy a tener el efecto del medicamento, ¿no? Otros son las hojas verdes. Afecta mucho la actividad, sobre todo de los anticoagulantes. Personas, por ejemplo, que hayan pasado por un infarto, personas a veces que tienen hipertensión o que tienen algún tipo de dislipidemia, llámese colesterol alto, usualmente traen este tipo de medicamentos, los anticoagulantes. El más conocido, la aspirina, ¿no? Entonces, si yo consumo una gran cantidad de hoja verde, pues voy a estar interfiriendo con la acción de mi anticoagulante. No solamente eso, hay que pensar, por ejemplo, la toronja, incluso las hojas verdes llegan a utilizarse en jugos, ¿no? Entonces, buenísimo el jugo de espinaca con un poquito de toronja, jengibre por la mañana y se lo toman con su medicamento. Y entonces termina afectando al final la función de ese medicamento. Otro de los alimentos que tenemos, son los alimentos en escabeche o conservas. Estos medicamentos, estos alimentos se sabe que afectan la función de algunos antidepresivos. Entonces, no vamos a tener el efecto completo del antidepresivo, lo cual ya es bastante grave. Y llegamos incluso a los pacientes cuando tienen una mala interacción o un poco efecto del antidepresivo, pueden llegar a tener hasta crisis hipertensivas, ¿no? Entonces, nada que ver. Alimentos en escabeche. El café, también un alimento súper común, afecta mucho la absorción de los medicamentos en la parte intestinal. Igual que el té, afecta el efecto, que diga, la absorción y afecta mucho o inhibe el efecto de los anticoagulantes, antineoplásicos y antibióticos. Los antineoplásicos son medicamentos que se dan en enfermedades como el cáncer. Entonces, muchas veces también, y les comparto como algo propio, nos venden en la hierbería, en el mercadito, un medicamento, un té súper bueno para bajar la glucosa. Sí, pero ustedes, si tienen problemas de glucosa, traen un medicamento para eso. Entonces ya no debe existir ahora un té que le ayude a bajar los niveles de glucosa, porque entonces estamos teniendo dos, digamos así, factores, el medicamento y el té, que bajan sus niveles de glucosa. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues prácticamente podemos incluso incurrir en hipoglucemia. Entonces ahora la glucosa me bajó demasiado y me es muy difícil controlarla, ¿no? Hay test de todos. Yo creo que muchos hemos escuchado los test medicinales, el té el palo azul, el té no sé qué, y tienen beneficios muy grandes, sin embargo, van a interaccionar con los medicamentos que ya me están recetando para el control de mi enfermedad. Otros son las proteínas en general, proteínas como la carne, el pollo, el pescado, el huevo, el queso. Interaccionan mucho y dificultan la absorción de medicamentos, sobre todo dirigidos al Parkinson. El Parkinson les mandan un medicamento que se conoce como levodopa, que es una estructura muy similar a una proteína. Entonces, cuando yo tomo el medicamento y aparte como a lo mejor proteína, entonces en el intestino se hace una, digámoslo así, es como una lucha
entre o absorbo el medicamento o absorbo el nutrimento, ¿no? Entonces los pacientes con Parkinson también llegan a tener cambios en su dieta muy radicales porque la función es prácticamente que su medicamento logre hacer el efecto esperado y que mejoren todos los síntomas. Otro de los nutrimentos, bueno, es un nutrimento, podríamos decir un alimento que llega a interaccionar es el alcohol. Todo el mundo alguna vez ha tomado alcohol con algún medicamento. El alcohol es uno de los principales alimentos que interaccionan con ese medicamento. ¿Qué sucede? Aumenta mucho la tasa de eliminación del medicamento, pero también va a afectar su acción. Pensémoslo así. El alcohol usualmente siempre en ciertas cantidades nos dan ganas de ir al baño, ¿no? Entonces vamos muy seguido a orinar y esto hace que el medicamento cada vez que vayamos a orinar salga de nuestro sistema. Además, el hígado, que es un órgano que prácticamente se encarga de ver bien qué está pasando con el medicamento, el hígado lo metaboliza, lo selecciona, lo elimina o lo manda a circulación. En ese momento que estamos tomando alcohol, el hígado como que se distrae. Entonces, o metaboliza el alcohol o metaboliza el medicamento, ¿no? Obviamente empieza a ganar el alcohol porque empieza a entrar en cantidades muy elevadas y entonces pierde o se distrae del metabolismo del medicamento. Y entonces perdemos la acción del medicamento. Medicamentos tipo antibióticos son súper importantes que tengamos una línea o que realmente los cumplamos. Hay algo que se conoce como resistencia a los antibióticos, que incluso ya es un problema de salud a nivel mundial, donde los pacientes ya no están respondiendo a los antibióticos más usuales, más comunes y más básicos. Entonces, los pacientes empiezan a tener que usar medicamentos o antibióticos muchísimo más agresivos. ¿Agresivos para quién? Para el hígado y para el riñón. Entonces, al final del día, estamos molestando a nuestros órganos y la otra, hay muchas bacterias que siguen evolucionando y que siguen haciéndose resistentes a estos antibióticos. Y entonces ya no es tan sencillo, por ejemplo, curar una infección de garganta o una infección estomacal, ¿no? Entonces, mucho de eso es del uso de los antibióticos. Y el alcohol, pues obviamente en cualquier tratamiento no debe de existir en nuestra dieta en ese momento. La soya, alimentos conservados y fermentados, se sabe que también afectan la función de los antidepresivos. Como ya vimos, podemos caer incluso en crisis hipertensivas, es decir, que se nos aumente mucho la presión arterial. Las grasas disminuyen mucho la función o la absorción, perdón, de los retrovirales. Los retrovirales, por ejemplo, son utilizados para pacientes con VIH, pacientes que a lo mejor estén cursando por algún periodo de herpes o VPH, también les llegan a mandar retrovirales. También otro, en el uso del COVID, durante el COVID, hubo algunos pacientes que les daban retrovirales. Entonces, el consumo de grasas afecta mucho la función de esto. Muchos de estos retrovirales realmente se consumen o se deberían de consumir en ayuno, es decir, sin nada en la pancita, para que justamente no me afecte la absorción del mismo. Y otro muy común que también se nos pasa desapercibido es la sal. La sal es un nutrimento que va a afectar mucho la función de los diuréticos. Los diuréticos, por ejemplo, son utilizados en personas con hipertensión, son utilizados también en personas que llegan a tener problemas hepáticos o renales, y la función del diurético es sacar agua extra de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque el agua nos está afectando o está subiendo mucho nuestra presión. Entonces, si yo consumo muy salado, el riñón, cuando consumimos mucha sal, empieza a reabsorber agua. Y entonces, igual, ahí tengo dos efectos contrarios. Tengo la sal que está obligando al riñón a jalar agua, pero también tengo el medicamento que está obligándolo a sacar agua. Y entonces, realmente no llevamos o no tenemos el efecto de este medicamento. Y otra parte que realmente les puse muy poco aquí, pero son los suplementos.
Los suplementos también son muy utilizados en nuestro día a día. Muchas veces nos recomiendan suplementos sin ni siquiera preguntarnos si estamos consumiendo algún medicamento. ¿Y qué es lo que sucede? Los suplementos pues también tienen un efecto en nuestra salud y algunos interaccionan con los medicamentos, por ejemplo, el consumo de omega 3. El omega 3 aumenta la función anticoagulante. Entonces, si yo estoy tomando un anticoagulante, posiblemente no sea buena opción tomar otro anticoagulante, en este caso en omega 3. Resveratrol. El resveratrol viene, o es un nutrimento, un antioxidante que viene justamente de las uvas rojas, como lo vimos en diapositivas anteriores. El resveratrol, cuando lo estamos consumiendo en un suplemento, realmente estamos consumiendo como el resveratrol de 100 uvas o 100 kilos de uvas. Entonces, pues afecta la absorción y la eliminación de mi medicamento. GABA, que también llega a ser un suplemento utilizado, lo llegan a recomendar mucho como para dormir o para bajar los niveles de ansiedad, etc., etc., pero puede potenciar el efecto de antidepresivos y antihipertensivos. Entonces, si yo tengo hipertensión y tomo un medicamento para controlar mi hipertensión y está súper bien mi presión y aparte le añado GABA, posiblemente mi presión baje bastante y entonces me sienta mal. Y obviamente eso repercute en mi salud. Y por último, la fibra. También suele ser un suplemento que se toma y se vende a diestra y siniestra. Y cuando lo tomamos en exceso, afecta la absorción de muchos medicamentos, no solo de medicamentos, sino también de nutrimentos. Entonces, esto afecta la acción de los medicamentos en mi cuerpo. Ahora, si yo estoy tomando alguno de estos medicamentos, nunca jamás voy a poder consumir esto. Realmente no. La recomendación número 1. Antes de suplementarme, debo acudir a un nutriólogo. Nutriólogo, no médico. Los médicos saben, a menos que no que tengan alguna maestría en nutrición o farmacología, saben como lo básico, ¿no? Muchos eliminan, por ejemplo, los cítricos, la toronja, incluso las uvas. Pero nada más, hasta ahí se queda mucho de la recomendación, cuando realmente hay como más allá. Entonces, si yo me quiero suplementar por la razón que sea, debo acudir a un nutriólogo para ser evaluado de manera correcta. La otra, seguir rigurosamente las instrucciones del médico. Si el médico dijo antibiótico cada 8 horas en ayuno, es medicamento cada 8 horas en ayuno. No con leche porque me arde la pancita, ¿sale? Si el médico dijo media hora antes de desayunar, es media hora antes de desayunar. No 15 minutos ni tampoco 20. Media hora, porque si no tampoco veo el efecto. Y sobre todo, muchas de las recomendaciones a veces te dicen, bueno, no es que no puedas consumir hojas verdes, pero sepáralas por lo menos 4 horas de tu medicamento. 4 horas. Pero esta recomendación, y la van a llegar a encontrar, es más en función para no afectar la absorción del medicamento. Cuando nosotros separamos 4 horas el alimento que quiero consumir y mi medicamento, por lo menos sé que a nivel intestinal no están interactuando o no están chocando entre sí. Por lo tanto, no va a haber como tanto rollo. Pero realmente, ¿cómo lo puedo saber? Con una evaluación completa. Algunos consumen varios medicamentos en varios momentos del día. Entonces, pues pasaron 4 horas y a lo mejor ya te tocaba el segundo medicamento, ¿no? Entonces sí, se vuelve difícil. Ahora, no solamente es porque lo consuman una vez. Cabe resaltar que si yo consumo hoy toronja y me tomo mi medicamento, hoy puedo tener una interacción de mi medicamento con la toronja. Así de rápido. Sin embargo, si yo consumo toronja todo el tiempo, todos los días, y así lo he hecho durante años, pues seguramente mi medicamento se ha quedado muy corto y no ha logrado controlarme.
¿Sale? Entonces, y también esa parte del control. A algunos de los pacientes les llega a pasar que toman el medicamento, pero realmente hay poco control de la enfermedad. Y vale la pena revisar bien cómo está la dieta para que por lo menos podamos descartar por ahí que estos medicamentos, que este medicamento no esté funcionando a lo mejor de la manera óptima por algo que yo estoy consumiendo de manera diaria. Lo que yo les puse es lo más básico, es como algo de lo más conocido, pero realmente hay una interacción fármaco-nutrimento inmensa. Entonces, sí acérquense con un nutriólogo para que los pueda guiar mejor. Eso es todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda. Veo que escribieron algunas dudas en el chat. Voy a leerlas. La primera duda dice, me restringieron la toronja durante la quimioterapia. ¿Recomendaría alguna otra restricción? Ok, la quimioterapia, bueno, al final del día nosotros estamos consumiendo algún medicamento. Específicamente la quimioterapia es un medicamento que tiende a tener una acción a largo plazo. A lo mejor a mí me mandaron 5 quimioterapias, ¿no? Y yo ya las terminé y ya pasó un mes después, pero eso no significa que la quimioterapia no siga actuando en este momento. Entonces, eso es importante. Si la suspendieron durante prácticamente la quimioterapia, realmente no está mal. Se recomendaría suspender otros cítricos, llámese toronja, guayaba, mandarina, piña y las uvas. Sobre todo la suplementación también es súper importante. Yo sé que obviamente es difícil porque a veces la alimentación no es completa, pero es muy importante que antes de suplementarnos con lo que sea, preguntemos a nuestro nutriólogo y a nuestro médico para que nos puedan orientar mejor. Pero yo añadiría esas restricciones. Naranja, mandarina, uva, guayaba y... Ay, se me fue el otro. Naranja, guayaba, una mandarina, hay piña. Luego dice otra pregunta. Cuando estás enfermo del estómago que no aceptas alimentos, siento que la medicina es muy fuerte. ¿Puedo tomarla sin comida? ¿Qué alimentos recomiendas combinar con el antibiótico que pueda ser más fácil digerirlo, aceptarlo sin vomitar? ¿Y en qué momento, antes y después? Va a depender mucho del antibiótico. Desgraciadamente, es cierto, los antibióticos suelen ser molestos para el estómago, pero ahí lo que se recomienda es que tengas un protector gástrico. Si sufres de gastritis o colitis y te van a dar o te dieron algún antibiótico, se recomienda que le preguntes a tu médico así como de, oye, sufro de gastritis, ¿no vendría mal que pueda tomar algún protector gástrico, ya sea absorbible o no, para que te pueda ayudar justamente con los antibióticos o con el dolor estomacal que pueda llegar a pasar. Súper importante también que si lo tomas y te da mucho dolor, antes de suspenderlo, acudas al médico para que te puedan o dar otro antibiótico o revalorar la dosis y frecuencia con la que se usa. Eso llega a pasar, por ejemplo, pacientes con Helicobacter pylori, el tratamiento que les dan es súper, súper pesado para el estómago y a veces se sienten muchísimo peor durante el tratamiento, pero realmente no se recomienda suspender para nada. Una vez que tomaste el antibiótico, lo que se puede es seguir una dieta sin irritantes, dieta baja en grasas, que por lo menos te ayude a no estar fastidiando el estómago durante el día y algo que te pueda hacer más fácil digerirlo, no como tal, pero para no vomitar o disminuir las náuseas, puedes consumir algo frío. Se recomienda a lo mejor como un hielito, o una paletita como de dulce, pero fría, fría. O si no, como galletitas saladas, pero poquitas, o sea, realmente a lo mejor 4 o 5 galletitas, nada más que te ayuden a solventar las náuseas para que no puedas o no llegues a vomitar. Pero siempre te tendrás que apoyar justamente de el médico y sería un poquito después.
del medicamento. Tomas tu medicamento y después puedes consumir algo. Ahora, no todos los antibióticos son así. Sí valdría mucho la pena revisar cómo es la indicación del antibiótico para que si te permite comer, hay algunos que no interaccionan absolutamente con alimentos, y si te permite comer algo, por lo menos que puedas desayunar y después consumir tu antibiótico. ¿Tú en consulta revisas qué medicamentos tomamos para hacer la dieta? La verdad es que sí. Yo a todos mis pacientes, de hecho suele pasarme muy seguido, los pacientes no están acostumbrados a que los nutriólogos preguntemos medicamentos. Entonces es súper usual que vengan con nosotros sin papeles, sin recetas, sin nada. Con el médico sí, se llevan su folder con sus recetas, todo su historial, pero con nosotros no. Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿y qué medicamentos toma? Te dicen cosas como, para la glucosa. Y es como de, ok, pero ¿cuál medicamento? Porque hay muchos medicamentos para la glucosa y todos y cada uno de ellos tiene alguna observación nutricia. Y hay algunos pacientes que de plano no saben, algunos otros lo terminan investigando en consulta, pero sí, yo soy súper fan y súper toc de preguntarle los medicamentos a mis pacientes, porque tampoco me gusta interactuar con ellos, con los medicamentos. Los pacientes a veces traen enfermedades, pues, importantes, donde el medicamento pues prácticamente me viene haciendo toda la labor, ¿no? Yo complemento mucho, pero no puedo interferir con su medicamento principal. Entonces sí, yo lo pregunto y realmente si en algún momento llegan a estar con algún nutriólogo, el nutriólogo debería interesarse en los medicamentos que están tomando. Acá realmente todas lo hacemos y es una retro que creo que siempre se ha mencionado durante las consultas. ¿Sale? Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda. Ok, ya no veo dudas por el chat. Muchas gracias a todos los que entraron. Gracias por su tiempo. Espero este webinar les ayude a resolver ciertas dudas y no duden en acercarse si llegan a tener más. Que tengan una buena noche.